Muchas gracias por continuar en sintonía del canal TVX. Le doy la bienvenida a su programa El Consultorio. Este es un espacio para su salud. Soy la doctora Wendy Maldonado, médico de planta del Centro Clínico Escalón, y el día de ahora pues no es la excepción y siempre estamos abordando temas clínicos. Sin embargo, vamos a dejar a un ladito al momento el tema del COVID y nos vamos a concentrar en una enfermedad que está siendo emergente. Estoy hablando del herpes zóster y para eso me acompaña la doctora Cristal Navarrete. Ella es especialista en medicina interna. Doctora Cristal, muchísimas gracias por enlazarse con nosotros. Vamos a hablar acerca del herpes zóster. Muchas gracias por estar aquí. Como saben, siempre es un gusto, ¿verdad? Y un saludo a todos nuestros televidentes. Pues esperamos que se encuentren bien en casa, tomando las medidas para disminuir el riesgo de infección por COVID. Y como muy bien decías, a pesar que este es un tema que ha prevalecido en los últimos meses, también es importante no dejar de lado ciertas patologías que se pueden presentar en cualquier momento y que pues nos ayudan a acudir de forma más rápida al conocerlas y tener de esa forma un tratamiento más oportuno. Así es, doctora, no tenemos que olvidar que todas las enfermedades siguen existiendo. Podemos hablar más adelante, tocaríamos el tema del dengue, chikungunya, zika, ya que son enfermedades también emergentes debido a la época. Y no podemos olvidar tampoco el herpes zóster. Para empezar, doctora, ¿nos puede definir o decir de qué se trata esta patología? Herpes zóster no es más que la manifestación, ¿verdad?, clínica de la reactivación del virus de la varicela zóster. Y por lo general, digo por lo general porque más adelante vamos a describir, ¿verdad?, un poco más acerca de la enfermedad, pero por lo general puede afectar a adultos de edad avanzada y a pacientes independientes de su edad que tengan una inmunidad disminuida por cualquier otra patología. Y cualquiera se preguntará, ¿cómo es o por qué es que sucede esta reactivación? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, cuando somos pequeños, generalmente en la edad infantil, ¿verdad?, es cuando presentamos la enfermedad de la varicela zóster. Esta enfermedad no queda ahí nada más, ¿verdad? Sino que aunque nosotros ya no veamos las lesiones y ya no tengamos las manifestaciones clínicas de la enfermedad, el virus queda en algo que nosotros conocemos como latencia. ¿Qué quiere decir eso? Queda resguardado en los ganglios raquídeos posteriores y en los ganglios sensitivos de los pares craneales. Y es así como por estrés, cambios de clima, cuando tenemos la inmunidad disminuida, por algún riesgo de una patología agregada, este virus se reactiva y es ahí cuando nosotros clínicamente observamos el herpes zóster. Doctora, y muy bien usted mencionaba que a la mayoría, porque no a todos, pero les ha dado o nos ha dado el varicela zóster y todos creo que recordamos esa época. Sin embargo, el haberse vacunado o el haber ya estado en contacto y haber sufrido varicela zóster nos crea algún tipo de inmunidad, o quiere decir que el herpes se me va a desarrollar de forma más leve o no va a ser tan grave. Estamos acá para resolver todas las dudas de los televidentes, ¿verdad? Y quién más que usted para que nos explique. Cuando nosotros, que lo ideal es eso, ¿verdad? Vacunarnos, porque sabemos que la vacunación es la que evita o es la manera de prevención de enfermedades graves. ¿Qué queremos decir con esto? Como cualquier otra vacuna, no es indicativa que no nos pueda dar la patología de base, en este caso la varicela zóster. Lo que quiere decir es que si en dado caso se presenta la gravedad, lo más probable es que no lleguemos a cuadros aparatosos y que podamos tenerla de forma más leve y manejable a cualquier edad que se presente. Porque como decíamos, es pues
una patología de la infancia, pero hay muchas personas que llegan a la edad adulta o incluso podemos tener embarazadas, ¿verdad? De que no han tenido varicela y que se les puede activar, o sea, pueden tener la enfermedad. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con el virus cuando hablamos del herpes zóster? Es que aunque tengamos, digamos, la prevención con la vacuna que hablamos de la varicela, con el herpes zóster siempre se puede presentar, o sea, el cuadro del herpes zóster siempre puede variar de acuerdo a la inmunidad del paciente y a ciertos factores de riesgo que pueden estar asociados a que se presente o no la patología. Y algo bien importante es que cuando nosotros hablamos de que se presente, es que tenemos que estar atentos a las manifestaciones clínicas, ya que lo ideal, como vamos a ver, y vamos a desarrollar a medida hablemos del tema, es que el tratamiento y el diagnóstico tiene que ser casi que de forma inmediata, para que de esa forma la duración de la enfermedad pueda acortarse y también podamos estar pendiente de ciertas complicaciones que se pueden presentar. Doctora Navarrete, y dentro de los síntomas asociados al herpes zóster, ¿cuáles serían los principales para que estemos atentos y poder consultar, como usted menciona, pues de forma inmediata? Bueno, hay síntomas, desde síntomas, digamos, no característicos, como lo son malestar general, dolor articular, dolor de cabeza, pero hay dos síntomas o dos manifestaciones clínicas que son bien importantes de describir. La principal es el dolor. El paciente por lo general consulta porque inicia con un dolor agudo, un dolor punzante, un dolor que no solamente es el dolor, sino que el dolor tiene sensación de ardor, de quemazón, dependiendo del área en la que esté afectada. Y este dolor puede ir acompañado de disminución de la sensibilidad de la parte afectada, por ejemplo, si es a nivel de la cara o si es a nivel costal, podemos tener dolor, pero al mismo tiempo de tener dolor, a la hora de ver palpación, hay una sensibilidad diferente a la que normalmente manejamos en otras áreas de nuestro cuerpo. Esto puede ser hormigueo, disminución como tal de la sensibilidad, que casi siempre los pacientes lo manifiestan como es que lo siento dormido. Y por el contrario, podemos tener que hay un aumento exagerado de la sensibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Si está a nivel costal la lesión, como el ejemplo que poníamos, solamente con el roce de la ropa, ya eso les ocasiona un dolor intenso. Ciertamente con el dolor, este puede ir acompañado de fiebre, que es otra causa bien importante por la que las pacientes se pueden alarmar. Y la fiebre, pues una fiebre que puede ser de fuerte intensidad, una fiebre continua, que se puede acompañar de diaforesis y no solamente de ese tipo de alteraciones, ¿verdad? Sino que también tenemos que tener presente que a la hora de hacer una evaluación, el paciente casi siempre tiene una lesión dermatológica o una lesión en la piel. Entonces, esta lesión nosotros la podemos reconocer como una lesión maculopapular, ¿verdad? O maculopapulosa. ¿Qué significa esto? Que se pone con eritema, es decir, donde inicia la lesión no solamente va a haber dolor, sino que también lo vamos a ver rojo. Va a haber un proceso, un cambio de coloración de la piel, que por lo frecuente es un color rojo, y aparte de que hay un color rojo, después se pueden ver unas lesiones que son pápulas, y podemos encontrar también vesículas que son muy parecidas a las vesículas que vemos cuando tenemos la enfermedad de niños, ¿verdad? Que es la varicela. Y posteriormente costras. Pueden estas lesiones estar todas juntas, es decir, ver vesículas y costras en el mismo trayecto donde está afectado y ser lo que decíamos dolorosas, ¿verdad? O sea, tener manifestaciones sistémicas como la fiebre. Entonces, a la hora de consultar es bien importante hablar con el paciente no solamente de su diagnóstico y de su tratamiento,
sino que estas lesiones por lo regular pueden durar de 10 días a 2 semanas. En pacientes, por ejemplo, que su inmunidad no esté muy comprometida. En los pacientes en los que la inmunidad está sumamente comprometida, estas lesiones pueden durar muchas semanas, incluso no solo afectar un trayecto nervioso que nosotros conocemos como un dermatomo, sino que también pueden afectar varios trayectos e incluso pueden volverse una enfermedad diseminada. He ahí que la importancia de la consulta y de que nosotros podamos explicarle al paciente la adhesión al tratamiento. Algo también importante es que muchos nos podemos preguntar, bueno, pero la varicela es contagiosa, ¿verdad? Cuando un niño tiene varicela y otro niño no le ha dado varicela, generalmente tratamos de decirles que cumplan ciertas medidas de prevención para que la enfermedad no pueda transmitirse, ¿verdad? A las personas que están cerca o a los niños frecuentemente que están cerca del que está con la patología. Cuando hablamos del herpes zóster, sí podemos nosotros infectar a alguien más, pero ¿cuáles son las personas que nosotros podemos infectar? Las personas que podemos infectar cuando nosotros somos los que sufrimos la enfermedad son aquellas personas que su inmunidad puede estar disminuida. Mujeres embarazadas, como hablábamos, pacientes con cáncer o pacientes que tienen VIH o cualquier otra enfermedad o fármaco o otra alteración en la que su inmunidad esté disminuida pueden verse afectados. Entonces es bien importante hacerle ver esto a nuestro paciente para evitar, ¿verdad?, que alguien más se vea afectado. Así es, doctora, es importante todo lo que ha mencionado, ya que la causa de consulta de la mayoría de los pacientes es cuando ven algo dermatológico y que aunado a esto está el dolor. Vamos a ir a un corte comercial, pero al regresar vamos a seguir hablando el tema de herpes zóster. Me encuentro junto a la doctora Cristal Navarrete y es especialista en medicina interna y estamos abordando el tema acerca de herpes zóster. Ya hablamos un poquitito, pero ahora, doctora Navarrete, podemos abordar los factores de riesgo que intervienen para que una persona pueda padecer de herpes zóster. Como hemos estado diciendo, ¿verdad? A medida que vamos desarrollando el tema, el herpes zóster tiene ciertos factores de riesgo y el principal factor de riesgo es una inmunidad comprometida. Las principales patologías que están relacionadas a la aparición o no del herpes zóster son cualquiera en la cual afecte directamente a nuestro sistema inmune. ¿Cuáles son estas? Pacientes diabéticos no controlados o, por ejemplo, pacientes que ni siquiera tienen un diagnóstico de ser diabéticos, pueden debutar con un cuadro de herpes zóster. También pacientes que ya estén tratados por alguna patología como cáncer, que tengan uso prolongado y a dosis altas de esteroide, pacientes que tengan el virus del VIH, embarazadas como hemos hablado, pacientes cardiópatas, pacientes que tienen alteraciones hepáticas y también pacientes como ya sabemos la incidencia en nuestro país que de insuficiencia renal, ¿verdad? Entonces, todos estos pacientes en los cuales su inmunidad está comprometida tienen
un factor de riesgo para poder desarrollar el herpes zóster. Algo que se me había quedado mencionar y que es muy importante es que hay muchas complicaciones asociadas al herpes zóster, es decir, podemos tener alteraciones incluso neurológicas, ¿verdad? Podemos tener cuadros de convulsiones por una encefalitis por herpes zóster y hay cuadros en los cuales el herpes zóster se manifiesta a nivel de la cara y puede afectar exclusivamente al ojo. Cuando vemos que hay una alteración a nivel oftálmico es cuando debemos de estar pendientes porque esto puede llevar a complicaciones como conjuntivitis crónica, uveitis, incluso se han reportado casos de desprendimiento de retina secundario o herpes zóster. Es que cuando hablamos que altera o daña la parte sensitiva del nervio facial, podemos tener dolor agudo del oído y es cuando también hablamos de un cuadro clínico de herpes a nivel del oído, herpes óptico, y el paciente puede presentar vértigo, zumbido de oídos, que es el tinnitus, como nosotros lo conocemos, y el dolor que puede ser muy, muy agudo, como decíamos. Aparte de eso, si nosotros no logramos controlar o el paciente muy tarde, entonces también se puede ver alterado con una parálisis facial unilateral. Entonces, ahí lo importante, ¿verdad?, de siempre tomar las medidas para consultar de forma inmediata. Algo importante también de mencionarles es que podemos tener daño a ciertos órganos, como ya hablamos del sistema nervioso central, de los pares craneales, también puede afectar a nivel pulmonar, podemos tener una neumonitis, podemos tener una infección bacteriana sobreagregada a las lesiones dermatológicas del herpes zóster y cabe mencionar que en los pacientes, sobre todo pacientes VIH o pacientes con cáncer, en los cuales, por ejemplo, pacientes con leucemia, que llegan a tener un recuento absoluto de glóbulos blancos casi que suprimido, tienen un factor de riesgo de desarrollar algo que se conoce como herpes diseminado, en el cual no hay alteración únicamente localizada, sino que hay una alteración que incluso puede, como decíamos, manifestarse en varios órganos y ya es aquí cuando necesitamos una intervención obviamente intrahospitalaria y donde podemos tener complicaciones a posterior, no solamente con las manifestaciones que estamos presentando, sino que también podemos tener posteriormente algo que se conoce como una neuralgia posherpética. La neuralgia posherpética no es nada más que la duración del dolor que antes era agudo y ahora que se vuelve crónico, posterior a la desaparición de todo tipo de lesión y manifestaciones como la fiebre. Entonces las lesiones ya no hay costra, ya incluso ya puede que ni tengamos ni cicatrices de donde estuvo la lesión del herpes zóster, pero sí queda el dolor en el área donde se vio afectada. Y algo bien importante que nos podemos preguntar es, pero bueno, ya me dio varicela, ya me dio herpes zóster, entonces aquí se soluciona el problema, ¿verdad? Y no es así. Dependiendo de cómo esté nuestra inmunidad, podemos volver a tener una recidiva de la enfermedad. Entonces es bien importante consultar a tiempo, ¿verdad? Claro, bueno amigo televidente, ya escuchó usted si presenta lo principal, ¿verdad? Alguna lesión de tipo dermatológica y que a esto se le agrega dolor o sensación de tipo quemante en un dermatomo o una área específica del cuerpo, debe de consultar de forma inmediata para que también pueda evitar las complicaciones de esta enfermedad, como la doctora mencionó. Y doctora, ¿el diagnóstico en sí se realiza en base a exámenes o es nada más por la clínica y los síntomas que el paciente vaya mencionando y que vayan apareciendo?
Como casi toda patología, ¿verdad? Siempre nos basamos principalmente en el historial clínico del paciente, teniendo presentes sus antecedentes personales y la exploración física. A la hora de ver las lesiones y de describir, ¿verdad? Todas las manifestaciones clínicas que el paciente ha presentado, es cuando hacemos pues el diagnóstico. Pero es importante siempre investigar. Es decir, si nos llega por primera vez un paciente que nunca ha tenido herpes zóster y que no tiene un factor de riesgo, es importante y estamos en la obligación, ¿verdad?, de investigar cualquier enfermedad que puede estar alterando su inmunidad. Entonces hay que descartar patologías, sobre todo infecciosas, que pueden estar agregadas, como el virus del VIH, sobre todo si las lesiones son extensas o el cuadro es muy aparatoso. Pero, como te repito, el diagnóstico siempre va a ser basado en la clínica y en los antecedentes personales que nos ayudan un poquito a poder saber, ¿verdad?, si tiene algún factor de riesgo asociado y en la exploración del paciente. Claro, doctora, es importante principalmente pues la clínica y un buen estudio del paciente y que él no nos oculte ninguna información, sino que si ya ha padecido de alguna de las enfermedades que usted mencionó, pues hacerlo saber al médico, ya que de esta forma podemos conocer si es que su sistema inmunológico está bajo debido a que es VIH positivo o alguna infección de otro tipo, pero que esté minando pues el sistema inmune, que haya hecho que el virus que ha estado latente por mucho tiempo se reactive. Entonces es importante, amigo televidente, que siempre que llegue a la consulta con el médico podamos explorar junto a ustedes pues los antecedentes clínicos y médicos que ha tenido. Y doctora, de acuerdo al ya realizado el diagnóstico, para empezar el tratamiento o el manejo, ¿cuál sería el más apropiado? Esto es muy importante porque el diagnóstico debe ser lo más oportuno posible para que de esa manera el tratamiento también se inicie de forma oportuna. ¿Por qué digo esto? Porque lo ideal es iniciar el tratamiento o sea, no podemos pasar de 72 horas después de haber iniciado con las alteraciones dermatológicas. Si nosotros iniciamos, no es que no se pueda, ¿verdad? Podemos iniciar el tratamiento después de 72 horas, pero obviamente no hay una evidencia válida acerca de disminución de la duración de los síntomas, disminución de la progresión y disminución sobre todo del riesgo de que podamos tener una recidiva después de la enfermedad. Entonces es bien importante iniciarla en las primeras 72 horas. ¿Cuáles son o cómo es el tratamiento? El tratamiento prácticamente va aunado a manejo del dolor, que es un manejo de síntomas, ¿verdad? Va aunado también a disminuir o evitar el riesgo de una neuralgia posherpética, o sea, el dolor meramente neuropático. Y también hay pacientes que cuando ya estamos en la fase de las costras, se quejan mucho y es muy molesto el prurito, que es la picazón, la comezón. Entonces podemos también aunarnos de antihistamínicos para poder disminuir estos síntomas. Si hay fiebre, utilizar algún antipirético. Pero es bien importante que el principal, ¿verdad?, manejo que debemos de dar o el principal tratamiento que el paciente debe recibir, como decíamos, 72 horas, las primeras 72 horas, son las antivirales, ¿verdad? Como el aciclovir, y dependiendo de la magnitud o las lesiones, incluso podemos utilizar otros, pero el más común que utilizamos es el aciclovir. Y entonces, en estos pacientes es bien importante hacerles ver, porque a veces la queja es que, chicas, son tantas pastillas, o sea, son varias pastillas al día, y por cuánto tiempo, y hacerles ver que no es que nosotros vamos a iniciar con el tratamiento y las lesiones van a desaparecer. Las lesiones, como decíamos, pueden durar de 10 días, incluso hasta 2 semanas. Lo importante es disminuir, o sea, en la manera de lo posible, esta duración de las manifestaciones, ¿verdad? Sobre todo las dermatológicas,
tratar el dolor y estar en observación de que no se presente ninguna de las complicaciones que mencionamos con anterioridad. Claro, doctora, siempre es importante mencionar que una entrevista o un programa médico nunca va a reemplazar lo que es una consulta cara a cara con el médico. Entonces, amigo televidente, no estamos de acuerdo en la automedicación. Para esto siempre tiene que consultar con un especialista, con un profesional de la salud. Muchísimas gracias, doctora, por haber tomado a bien abordar este tema que es tan importante. Le agradezco y esperamos verla de nuevo en otro programa. Siempre es un gusto, ¿verdad?, poder ayudar y sobre todo dar ciertas pautas para que tengamos presente toda la importancia, ¿verdad?, de por qué acudir cuando presentemos algún síntoma, pues estos en realidad pueden complicarse, ¿verdad? Así es. Bueno, amigo televidente, si usted desea pasar consulta con la doctora Cristal Navarrete, le invito a que nos siga en redes sociales en donde nos puede escribir. Nos puede buscar en Facebook, Instagram y Twitter como Centro Clínico Escalón. Asimismo, nos puede escribir al WhatsApp al 7501-9489. Para nosotros será un gusto poder atenderle, comentarle de que seguimos funcionando siempre por medio de las citas y con todas las medidas de bioseguridad que han sido implementadas en nuestro centro para que usted pueda estar tranquilo y que siempre se le atienda de la mejor manera, y contamos con un equipo de profesionales muy integral. Ha sido todo por el programa de hoy. Nos vemos en el siguiente.